Sean bienvenidos a esta nueva oportunidad que nuestro Adonai nos permite para compartir. Hoy estamos en esta parashá número 22 titulada Vayaquel y significa e hizo que se reunieran. Y está en el libro de Éxodo Shemot 35:1 hasta el capítulo 39:1 también. Amén. Esta parashá viene de la raíz, el título de esta parashá Vayaquel viene de la raíz Cajal, que significa reunir, convocar. Bien, dice así, en hebreo dice en Shemot 35:1, Vayaquel Moshe et kol Aadat Bene Israel, que quiere decir, y convocó Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel. Lo primero que hace Moisés después del pecado del becerro de oro es convocar, es reunir, con el objetivo de reconstruir la comunidad, ya que Israel quedó espiritualmente fracturado con ese pecado del becerro. Amén. El Midrash comenta que el pecado del becerro produjo fragmentación espiritual y la reunión del pueblo representa la restauración del cuerpo de Israel. Antes de construir el Mishkan, hay que reconstruir primeramente la comunidad. Notemos que Moshe no comienza hablando del Mishkan, sino que primero habla de un día muy importante como lo es el Shabbat, el día Kadosh para Adonai. La Torá no solo dice Shabbat, sino dice también Shabbat, Shabbatón. Los sabios dicen que la expresión Shabbat, Shabbatón es una forma intensiva en hebreo, que por una parte reposo significa Shabbat, significa reposo completo, pero al decir Shabbat, Shabbatón ya significaría reposo absoluto. La explicación más directa, estamos hablando que el Shabbat de semanal es un descanso completo, es un reposo completo. Y al agregarle Shabbatón, es un descanso también solemne. Entonces, podemos decir que al mencionar la Torah, Shabbat, Shabbatón, está significando que tanto es un Shabbat semanal como puede también significar un Shabbat de conmemoración, de festividad solemne o un Shabbat alto también. Amén. Entonces, Shabbat Shabbatón viene a significar en este momento, después de que el Eterno los perdona a todo el pueblo de Israel por el pecado del becerro de oro, les está diciendo que hagan un descanso completo, un Shabbat de descanso absoluto, es decir, no solo parar de trabajar, sino también entrar en un estado total de santidad y reposo. Amén. En esta parashá, Vayaquel, vamos a ver su tema principal, como ya lo dijimos aquí en esta introducción, su tema principal es la santidad del Shabbat. ¿Sí? Vamos a entender cómo el Eterno quiere que su día santo, su día Kadosh, sea de una manera especial. Y también va a hablar esta parasha, el llamado al pueblo de Israel a congregarse, pero para edificar una morada para la presencia del Elohim Todopoderoso. Amén. Como resumen, podemos decir de toda esta parasha que Moshe reúne a toda la congregación de Israel después del pecado del becerro de oro y le recuerda primero el mandamiento del Shabbat, estableciéndolo como prioridad espiritual. Por eso empieza esta parashá hablando del Shabbat. Amén. Es que miren familia, primero es la santidad del tiempo, que es el Shabbat. Segundo será siempre, siempre la santidad del espacio, que es el Mishkan. O sea, que cuando nosotros vayamos a entrar al tiempo de Shabbat, nosotros ya debemos de tener preparada la morada del Eterno espiritualmente limpia. Amén. El pueblo entendió que la obediencia precede al servicio. El Mishkan es un espacio donde el Elohim habita, perdón, pero el Shabbat es un tiempo donde Dios, donde nuestro Elohim habita con el hombre. Una vez más lo repito, el Mishkan es un espacio donde Dios habita, pero el Shabbat es un tiempo donde Dios habita con el hombre.
El Shabbat es mencionado antes que el Mishkan para enseñar que la presencia del Eterno no depende de edificios, sino de un pueblo que honra sus tiempos, sus citas, sus tiempos señalados sobre todo. Amén. Aquí hay una reflexión, el por qué primeramente habla del Shabbat semanal. Antes de construir un lugar para el Eterno, debemos preparar un espacio interior para su presencia. De nada sirve que vayamos a una iglesia, una congregación, una cajal, una quejilá, si nuestro corazón no honra la santidad del Shabbat. Entonces, yo te invito que no te pierdas esta preciosa enseñanza que hablaremos entonces todo lo concerniente al Shabbat, el único día de su creación que el Eterno no solo lo santificó, sino también lo bendijo. Es el único día cuando hizo esta creación que le puso eh, dos diferencias o dos connotaciones que solamente que los días anteriores que había hecho había dicho que era bueno, pero en este día que hizo el Shabbat, lo santificó y lo bendijo. Amén. Vamos a hacer esta oración por la lectura de la Torá. Dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Muy bien. Vamos a entrar a esta presentación, familia. Y yo encontré las 7 veces que el Eterno le llama Kadosh a las 7 que aparecen ahí en pantalla. Ahorita lo vamos a ir desarrollando. Nada más déjenme verificar que esté grabando, que no tengamos ningún problema. Bien, creo que sí. Bien, las 7 veces que el Eterno le llama Kodesh, ¿sí? Primeramente, como ya lo vimos, es el Shabbat. En Bereshit 2.3 o Génesis 2.3 dice, y bendijo Dios al séptimo y lo santificó. Pero también en Shemot 31:15 dice el séptimo día Shabbat, santo para Adonai, Kodesh para Adonai, le Adonai. Amén. El Shabbat es el primer elemento llamado Kadosh en toda la Biblia, porque inmediatamente después de la creación de los 6 días, llama al séptimo como Kodesh, como apartado, y también lo bendijo. De hecho, fue lo primero que hizo el Eterno después de hacer su creación, el Shabbat. Amén. O sea que en el séptimo día sí hizo algo. El Shabbat, creó el Shabbat. Amén. Número 2, el pueblo de Israel también lo llama Kadosh o Kodesh en este caso, amén. Shemot 19:6 dice, seréis para mí una nación Kadosh. Y también en Devarim 7:6 nos dice que porque tú eres pueblo Kadosh para Adonai. Así es que el Shabbat y al pueblo de Israel le llama Kadosh o Kodesh. Amén. Y el tercer punto que es el Mishkan, también en Shemot 29:31 vamos a leer donde dice, y comerás la carne en el lugar Kodesh. También está llamando al santuario, al Mishkan, como Kodesh o Kadosh. También en Shemot 30:26 dice, con él ungirás el Mishkan, los utensilios, ahí especifica todos los utensilios del santuario, del Mikdash. Y dice en el 29, 30-29, así los consagrarás y serán santísimos. A él le está diciendo Kodesh Kodashim, o sea que el Mishkan lo está considerando un lugar Kodesh Kadoshim. Estos 3 puntos, el Shabbat, el pueblo de Israel y el Mishkan, lo menciona de una manera directa, que son Kadosh, que son santos. Amén. Pero en el punto 4, que son los Kohanim, los sacerdotes, y lo vemos en Baikra 21:6 o Levítico, para los que no sepan qué significa Baikra, dice así, serán santos para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Los Kohanim, los sacerdotes, tenían que vivir en mayor nivel de santidad. También a ellos los menciona
el Eterno, que son Kodesh, que son Kadosh también. Amén. El punto 5, los korbanot o las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos, también les dice el Eterno que son Kodesh Kadoshim, que quiere decir santísima, ¿sale? Vaikra 2:3 dice, es cosa santísima las ofrendas para el Eterno. También en este punto, los korbanot de las ofrendas los llama Kodesh. El punto 6 también las fiestas, las Moedim, los tiempos señalados, también los llama santas o Kadosh o Kodesh. Dice, estas son mis fiestas, dicen Vaikra, Levítico 23:2 las santas convocaciones. Ahí también está refiriéndose que estas festividades, las que son para el Eterno, no son para el pueblo judío, no son para el pueblo de Israel, no son para nadie, son para Yud-Heh-Vav-Heh, el Eterno. Y vamos a ver que empieza en Matzot, en Shavuot, en Yom Teruah, en Yom Kippur, en Sukkot. Vamos a ver que de una manera Kadosh nos reunimos con el fin de elevar una adoración al Eterno. Amén. Y el punto 7, también el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh lo considera Kadosh o Kodesh. Dice en Baikra 22:32, no profanaréis mi santo nombre. Ahí también nos está diciendo que su nombre es Kadosh y por el cual no debemos de profanarlos. Pero también además veo 7 paralelos cuando nosotros guardamos Shabbat. Y es tan hermoso porque cuando hace uno ese inicio de Shabbat, yo creo que no todos lo hacemos de la misma manera, pero nos hacemos referencia a lo que sucedía, lo que es la boda en el Mishkan, el servicio que hacían en el Mishkan los sacerdotes, los Kohanim. Así hacemos también nosotros cuando iniciamos Shabbat. Amén. Vamos a empezar con lo que son las velas. Las velas de Shabbat representan la menorá. Aquí lo vemos en el Mishkan, aquí lo vemos las luminarias de los 7 brazos. Vemos que cuando nosotros encendemos las velas, estamos haciendo un recordatorio al encendido de la menorá cuando los Kohanim lo hacían dentro del santuario. Shemot 27:20 dice, para hacer arder continuamente. Lealot ner tamid, que significa hacerlo o elevarlo. Sí, que cuando nosotros prendemos velas, estamos elevando el Shabbat. Le estamos diciendo al Eterno que queremos un tiempo con Él. Cuando nosotros iniciamos, es la muestra que cuando iniciamos Shabbat es cuando prendemos las velas. Amén. Entonces, cuando prendes tus velas, no creas que estás haciendo una liturgia judía. No, es lo que hacían precisamente los Kohanim. Y los Kohanim no eran judíos, los Kohanim eran de la tribu de Leví, eran de la descendencia de Aarón, ¿verdad? Entonces, si nosotros, sobre todo los varones, nos consideramos sacerdotes o Kohanim, Cohen de nuestra familia, cuando prendemos velas estamos recordando cuando los Kohanim hacían este acto de elevar la luz hacia todo el santuario, porque ahí es donde se iba a manifestar Yud-Heh-Vav-Heh. Amén. Bien, entonces, como enseñanza tenemos, así como la menorá iluminaba el santuario, las velas iluminan nuestro santuario, que es nuestro hogar. Más bien, el santuario de Adonai, porque lo estamos invitando al Eterno a que habite en nuestro hogar. También tenemos la mesa de Shabbat, ¿sí? En la mesa de Shabbat tenemos panes, tenemos sal, tenemos vino, algunos que pueden tomar vino o jugo. Tenemos también una vasija para lavarnos las manos y tenemos también las velas como lo acabo de mencionar. Ok, ¿a qué hace mención la mesa del Shabbat? A la mesa del Lejen Hapanim. ¿Cuáles son esas? Es la mesa de la proposición. En Shabbat se ponen 2 panes, 2 jalot. Lo vamos a ver en el punto 6. ¿Sí? En el Mishkan estaba la mesa
de los panes de la presencia, de los panes de la proposición, ¿verdad? Vaikra 24, 5 al 6 dice, tomarás flor de harina y cocerás 12 panes, representando a las 12 tribus de Israel. Nosotros ponemos 2 panes, lo voy a explicar más en el punto 6, pero porque representa la doble porción de maná antes de Shabbat y la provisión divina continua. Es lo que nos recuerda al poner los 2 panes. El punto 3, lo que es la sal. La sal es muy importante y es un requisito cuando se va a presentar los sacrificios, las ofrendas, lo que se le va a dar al Eterno en los momentos señalados. En Shabbat el pan se le pone sal recordando la instrucción del altar, como lo dice en Baikra o Levítico 2:13, para toda ofrenda ofrecerás sal. La sal simboliza pacto eterno. Por eso cada vez que nosotros empezamos a guardar Shabbat y partimos el pan, antes de partir el pan se le pone sal para representar o simbolizar el pacto eterno que tiene el Eterno con el pueblo de Israel. Viene el punto 4, que es el vino, el kiddush, las libaciones del templo es lo que significa, ¿sí? El kiddush santifica el Shabbat con vino. En el templo se hacían libaciones de vino con los sacrificios, así lo vemos en Bamidbar o Números 28:7, dice, derramarás la libación de vino para Yud He Bat Hei. Entonces, cada vez de que nosotros santificamos el Shabbat con ese vino, con ese jugo de uva, estamos haciendo la representación de las libaciones que se hacían en los días señalados. Amén. Viene el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos representa al lavacro del Mishkan. Antes de comer el pan en Shabbat se hace Netilat Yadin, que es el lavado ritual de manos. Esto recuerda el lavacro de bronce donde los sacerdotes lavaban sus manos, tal como lo dice en Shemot 30, 18 al 21. Aarón y sus hijos lavarán en él sus manos y sus pies. Vienen los panes. Las 2 jalot representan las 2 columnas del santuario o las 2 columnas de la mesa de la proposición, porque eran en 2 columnas, 6 en una línea y 6 en la otra. Algunos comentaristas ven un paralelo simbólico entre las 2 jalot y los elementos dobles del santuario, como las 2 tablas también del pacto. También recuerdan la doble porción del maná. También nos recuerda las 2 casas de Israel que un día van a ser reunidas. Así es que lo podemos ver en Shemot 16:22. Y por último, que es lo más importante, familia, es lo más importante, la familia, porque la familia representa a Israel completo. La presencia de la familia, estamos haciendo una alusión a la Shejinah en el Mishkan, ¿sí? Cuando la familia se reúne en Shabbat, se considera que la Shejinah está presente. Esto refleja lo que dice la Torah en Shemot 25:8. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, dice la traducción, pero los sabios dicen que no dice así, en medio de ellos, sino dentro de ellos. Es decir, cada hogar puede convertirse en un santuario. Amén. Un detalle muy profundo, los sabios enseñan que la mesa del hogar sustituye al altar. Eso lo dice en el Talmud Berajot 55a. La mesa de una persona expía como altar. Por eso, invitar a toda la familia, compartir pan y bendecir al Eterno en Shabbat se considera como un servicio espiritual. Así es que yo los invito que inviten, yo los invito que inviten a sus familiares para que ellos vean cómo nosotros le damos este servicio al Eterno, ¿sí? Recordando su día Kadosh y invitando a todas las personas que se puedan con el fin de que también ellos lleguen al conocimiento de su palabra. Hay un dato importante aquí. El orden del servicio del Mishkan también tiene 7 elementos principales, igual que los actos principales del Shabbat, lo que conecta santidad del espacio, que es el Mishkan, con la santidad
del tiempo que es el Shabbat, como le hemos venido hablando en los puntos anteriores. Amén. También les quiero compartir 7 milagros que hizo Yeshua en Shabbat. La mayoría de los estudiosos cuentan 7 milagros principales realizados en Shabbat. Este número es muy interesante porque el Shabbat es el séptimo, es en el séptimo día también, lo que muchos comentaristas ven como un simbolismo, perdón. Bien, vamos a ver así de una manera rápida. Vamos a ver el punto uno, liberación de un endemoniado en la sinagoga. Dice en Marcos 1, 21 al 28 y también está en Lucas 4, 31 al 37. Dice que un hombre con espíritu inmundo en la sinagoga de Capernaum. Yeshua lo reprende y el espíritu sale. Ocurrió en Shabbat y dentro de una sinagoga. Amén. El punto 2, la sanidad de la suegra de Pedro. Lo vemos en Marcos 1, 29 al 31, Mateo 8, 14 al 15 y Lucas 4, 38 al 39, que tenía una fiebre muy alta. ¿Recuerdan? La suegra de Pedro. Y Pedro estaba tan preocupado que viene Yeshua, la toma de la mano y la sana. Y esto ocurrió en el mismo evento después del espíritu del hombre o de esta persona que estaba endemoniada. ¿Sí? Fue en el mismo Shabbat. En el mismo Shabbat hizo 2 milagros así, milagros principales, ¿eh? Sabemos, o tal vez no data las escrituras de que he hecho más milagros, pero al menos estos 7 que les estoy presentando, vemos que Yeshua lo hizo precisamente en Shabbat. Y son 7 los que relata las escrituras. Amén. Punto 3, sanidad del hombre de la mano seca. Está en Mateo 12, 9 al 13, Marcos 3, 1 al 6, Lucas 6, 6 al 11. Los fariseos observaban para acusarlo, pero Yeshua dice, ¿es lícito en Shabbat hacer el bien o el mal? El hombre extiende la mano y queda sana. El punto 4, la sanidad, mujer encorvada, ¿verdad? Por 18 años, dice en Lucas 13, del 10 al 18, 18 años tenía esta persona que estaba así como jorobada, encorvadita. Dice que no podía enderezarse, pero Yeshua la libera en la sinagoga y él le dijo, y a esta hija de Abraham no se le debía desatar de esta ligadura en Shabbat. Así es que fue un momento impresionante que Yeshua también pudo enderezar a esta mujer y se le quitó su joroba. Amén. El punto 5, la sanidad del hombre hidrópico. Está en Lucas 14 del 1 a 6. Un hombre con hidropesía que tenía un edema, que ya sabemos porque retienen líquidos y les afecta a muchos de su sistema. Yeshua pregunta a los fariseos si es lícito sanar en Shabbat. Por supuesto que sí. Nuestro maestro nos enseñó que en Shabbat es permitido esas buenas obras, ¿sí? Ir a sanidad, a que te quiten esa enfermedad. Así es que podemos hacerlo, claro que sí. Podemos ir a orar por alguna persona que también esté enferma, etcétera. Él nos los enseñó que en Shabbat es el momento, Kadosh, es el momento que el Eterno desciende al pueblo porque es su día que Él mismo apartó y lo bendijo. Amén. Si es que en Shabbat está permitido todas esas obras. Punto 6, la sanidad del paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Esto lo vemos en Juan 5, 1 al 15. El hombre llevaba 38 años paralítico. Yeshua le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Este milagro provocó una gran controversia porque fue en Shabbat y porque le dijo que tomara su camilla. Ya, acuérdense que en Shabbat los takanot, los mandamientos rabínicos, no les permitía cargar cierto peso, porque en Shabbat no se podía cargar, creo que 2 o 3 kilos, más de 2 o 3 kilos no puedes hacerlo, pero son mandamientos takanot, mandamientos rabínicos, no lo dice la Torah. Por eso nosotros no hay problema si tenemos que cargar un garrafón o cargar alguna mochila o algo, ¿verdad? Punto 7, sanidad del ciego que era de nacimiento. Juan 9 del 1 al 14 dice que Yeshua hace barro con saliva y le pone en los ojos, y ese sí lo puse ahí en pantalla. El hombre recupera la vista
Y los fariseos, como siempre, discuten porque este hombre no viene de Dios porque no guarda Shabbat. Entonces ellos lo consideraban que no era lícito pues sanar a estas personas. Imagínense, tenía muchos años de nacimiento, que le echamos unos 38 años, 40 años este varón que fue sanado precisamente en Shabbat. Amén. Pero familia, tenemos consecuencias de no guardar Shabbat, ¿sí? Hay un mandamiento del Eterno que no lo debemos de tomar como a la ligera porque aquí nos dice las bases principales de que nosotros respetemos sus mandamientos. Y está en Devarim 4:2, dice que no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, que yo ordene. Así es que en el mandamiento está claro de que no debemos de agregarle otro día, no debemos de disminuirle otro día. O sea, debe de ser siempre, por ejemplo, el Shabbat que estamos hablando, debe ser en el séptimo día. La Torah no dice qué consecuencias tendrá, pero aquel que cambió el día de observar del Shabbat, o los que enseñan, peor tantito, a los que enseñan de que no lo debemos de guardar el séptimo día, sino el día domingo, no sé qué les pueda venir. Pero Yeshua dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor entrará en el reino, en aquel día les declararé, apartados de mí, transgresores de la Torá. Así es que yo les invito a que siempre enseñemos que el día de reposo se debe de guardar en Shabbat, que es el viernes al caer el sol. Cuando termina es en el sábado al caer el sol, en nuestro calendario gregoriano. Amén. Bien, pero hay consecuencias, sí, claro, ese sí lo dice la Torá, de no guardar Shabbat. Lo vemos, por ejemplo, en Shemot 31, 16 al 17, dice, guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel como pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. No guardarlo significa rechazar la señal del pacto con el Eterno. Imagínense aquel que se atreve a decir o a rechazar el Shabbat, que es un pacto que hizo el Eterno con los hijos de Israel. Así es que él que lo rechaza está rompiendo esa señal. Entonces, ¿cómo es que se va a conectar con el Eterno? Amén. Ahí está la figurita, rompiendo la señal. Amén. Pero también consecuencias de no guardar Shabbat es ser cortado del pueblo, y en hebreo es caret. La Torah menciona la consecuencia espiritual de ser cortado del pueblo y está en Shemot, Éxodo 31:14. El que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada entre su pueblo. Así es que ahí está también la consecuencia de no guardar Shabbat, que podemos ser cortados del pueblo. Tal vez no morir, mas sin embargo, pero ser cortado del pueblo sería peor todavía, ¿verdad? Porque imagínense, ya no vamos a tener ni promesas ni salvación. Punto número 3, pena de muerte. Sí, aquí lo dice la Torá y ya lo vimos en la parashá anterior. En Shemot 31:15 dice, cualquiera que haga trabajo en el día Shabbat, ciertamente morirá. Y hay un ejemplo concreto, que el hombre que recogía leña, ¿recuerdan? Entonces se atrevió a trabajar, pero ya hemos analizado ese punto. Ese varón no solamente estaba trabajando, sino se puso al tú por tú con los jueces. Y es como el Eterno dijo, pena de muerte por este altivo, por este grosero, le vamos a dar pena de muerte porque además de que andaba recogiendo leña, andaba trabajando, él fue muerto, creo que fue apedreado, no recuerdo exactamente de qué forma es la que murió este varón, amén. Y el punto 4, trae ira sobre la nación. Cuando no respetamos o no le damos importancia, el Eterno se llena de ira. De hecho, lo compara con los idólatras.
Y esto está en Ezequiel, en el profeta Ezequiel 20:13 dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Imagínense que el no guardar los Shabbatot, ahí está hablando en plural, los Shabbat, todos los tipos de Shabbat, tanto los ceremoniales, los solemnes, perdón, tanto el semanal. Entonces dice el Eterno que los compara a los idólatras, porque tras sus ídolos iba su corazón. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, porque profanaron mis días de reposo. Así es que el que profane el día de reposo tendrá estas consecuencias. Pero es para todos, el Shabbat es para todas las personas que quieran guardarlo, porque hay promesas para los extranjeros, hay promesas para los hijos de Israel por los naturales, porque el Shabbat lo debemos de guardar toda la humanidad, porque antes que fuera el pueblo de Israel, hizo el Shabbat del Eterno. Antes del patriarca Abraham, hizo el Shabbat. Así es que el Shabbat puede llamarse que es universal, que es para todo el mundo, para el que lo quiera, ¿sí? Y lo vemos en esta cita en Marcos 2:27, que el Shabbat fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. Nuevamente lo repito, el Shabbat fue hecho para la humanidad. No dice para los judíos, no dice para los que viven en Israel, no dice para solo Israel, no dicen para los que crean en Jesús, en Yeshua, no dice que es exclusivamente para los hijos de Dios, no, dice que es hecho para la humanidad y en griegos es antropos, ¿sí? Y antropo significa hombre, gente, humano. Así es que si eres humano, estás obligado a guardar Shabbat. No dice Yehudim o judíos, no dice, dice exactamente hombre, gente, humano. Si es que aquí entra hombre, mujer, niños, adultos, ancianitos, de todo tipo debemos de guardar el Shabbat porque se hizo precisamente para nosotros. Dice, todos los mandamientos en la Torá no es exclusivo para Israel, es para el que cree en el Elohim Todopoderoso y quiere tener larga vida. Baikra 18:5 también nos dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, ahí en hebreo es Adam, y significa gente, humano, persona, vivirá en ellos. Dice yo, Yud He Bat Hei. Entonces, si el Shabbat fue hecho para la humanidad, también dice, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el antropos, el Adam, que son personas humanas, ¿sí? Vivirá. Así es que el Shabbat nace en la creación para toda la humanidad. Antes de existir Israel, como ya les había dicho, el Shabbat ya aparece en la creación. Dicen Bereshit 2:2 al 3, y terminó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y lo bendijo el día séptimo y también lo santificó. Aquí todavía no existía el pueblo de Israel. Esto ha llevado a muchos maestros a decir que el Shabbat tiene un principio universal porque fue establecido desde la creación. Pero la Torah lo establece como señal del pacto también con Israel. Cuando Dios le entrega la Torah, el Shabbat se define claramente como una señal, como ya leímos, Shemot 31:16. Así es que la obligación del Shabbat fue dada específicamente a que lo guardemos todos los que creamos en el Elohim, el creador del mundo, y los que nos consideramos Israel. Los extranjeros que se reúnan
al Dios Todopoderoso, también lo guardan. La Biblia también menciona a los extranjeros que se unen al pacto. Isaías 56, 6 al 7. A los hijos del extranjero que se allegan a Adonai, que guardan el Shabbat sin profanarlo, yo los llevaré a mi santo monte. Esto nos muestra que los gentiles, como se les define, o los extranjeros, las naciones que se acercan a Dios, también pueden participar en Shabbat. Así es que, como les dije en un principio, el Shabbat es el tiempo mesiánico. Además, el Shabbat es el año donde vendrá nuestro Mesías y se le va a considerar un Shabbat milenial. Los profetas nos los dicen en Isaías 66, 23, dice, de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrá toda carne a adorar delante de mí. Esto sugiere que el Shabbat tendrá un alcance universal en la era mesiánica o en el milenio. Yo les agradezco, familia, a todos los que han estado escuchando este estudio. Yo los invito a que experimenten entrar en ese tiempo de santidad, como lo es el día especial que es Shabbat. Es tan hermoso conectarse con nuestro Creador en este día que apartó, santificó, como lo dice en hebreo, lo bendijo para el que lo guarda, entonces tendrá esto. El que lo aparta, lo santifica, tendrá bendición. Obedezcamos a Yeshua, que nos dice que creamos en los escritos de Moshe y que no solo lo guardemos, sino que también lo hagamos como lo dice en Mateo 23. Te animo a que no te pierdas la oportunidad que el Eterno nos da en su día Kadosh para conectarte con Él. Te bendecimos, te agradecemos que estés escuchando estas enseñanzas que el Eterno nos está revelando cada día para compartírtela. Así es que yo les deseo un Shabbat Shalom y les agradezco su atención. Amén. Amén.